Hola, hola. Qué bacana no tener operador porque me habría dado cuenta que la batería, digo que la memoria estaba llena. Así que hablé 10 minutos en vano. Bueno, ni modo. Ah, eh, como es fin de año, entonces he tenido bastantes reuniones sociales y porque creo que todos estamos más o menos un poco más disponibles que en otras fechas del año. Ah, porque están en vacaciones, porque están en suspenso, ¿no? Ya se vuelve al ritmo usual de trabajo, pero por el momento entonces se puede circular un poco socialmente. Entonces he hablado con personas que han visto los videos y personas que no han visto los videos. Y cuando cuando hablo con las personas que no han visto los videos, a veces sale o surge el tema de los mismos. Me alegra decir que todavía sigue siendo un tema novedoso para personas que no, incluso deberían estar bastante enteradas sobre esto. Entonces me alegra saber que estoy haciendo un trabajo útil. Pero también he visto que no he dejado en claro algo. Después de todo esto, también es novedoso para mí. Lo que se debería... ¿A qué me refiero que es novedoso? En el sentido de que no es algo presente en todas partes, no es algo popular, ¿verdad? Por ejemplo, la palabra cornucopista, ¿no? que me estoy acostumbrado a utilizar porque solamente la veo escrita. ¿Por qué? Porque no lo utilizamos usualmente en el lenguaje. Cornucopista, no cornucopista, ¿verdad? Entonces, son temas relativamente ocultos a pesar de su importancia. Y he visto que hay algunas personas que todavía me dicen, bueno, vamos a ver si pasa, o a ver, ¿será que pasa? ¿No? ¿Será que pasa? Como si hubiese que esperar algo en el futuro. Como si hubiese un momento en el futuro que nos va a decir, está pasando esto. Para nada, para nada. Y creo que he cometido el error de no dejarlo en claro. Todo lo que nos rodea es la crisis del límite. O lo podemos llamar el fin del mundo. Todo lo que nos rodea es el fin del mundo. Porque el fin del mundo ya fue ayer. Fue hace 4 años. Fue el 2014. Así que si tienen tiempo para hablar sobre algo del fin del mundo, entonces nos daremos 15 minutos. En primer lugar hay que comprender la idea de final, ¿no? Todo acaba, el texto acaba en esta página. Aquí hay una página con datos extra y aquí acaba el libro, o sea, todo es un final. Y eso no quiere decir que es el final de todo. Después puede venir otro libro y otro y otro y otro y otro, lo que sea, ¿no? Entonces un final no es el desastre total. Un final es simplemente el punto donde algo acaba. Y el punto donde algo acaba es el punto donde algo comienza. Entonces, podemos decir fácilmente, el 2014 fue el fin del mundo y lo que comienza después es otro mundo. Entonces, vayamos a cuál es la idea de ese mundo que acaba el 2014. Y tenemos ejemplos bastante concretos. Ya, ¿qué mundo acaba el 2014? El 2014 acaba un mundo en el que el consumo brutal a un ritmo increíble de los recursos escasos, o sea, se daba a una velocidad espantosa y se los estaba comiendo por todas partes. Bueno, eso acaba y se reduce el ritmo. ¿Cuánto? A ojo, digamos a la mitad. Si estás haciendo esto, entonces ahora haces esto. Es un mundo que ha perdido su capacidad de consumo de una manera brutal. Y tenemos ejemplos concretos.
Ese es un primer mundo que se acaba. El mundo del gran y brutal consumo, reduce su velocidad así. ¡Pum! Cae fuertemente. Y por eso colapsa el precio de los recursos naturales. El colapso del precio del petróleo, el colapso del precio del hierro, el colapso del precio del cobre, el colapso de los precios de los recursos naturales, de la soya, lo que sea. Esa es la señal. Si quieren, ¿no? El punto de partida. Fin del mundo comienza acá, ¡pum! Hacia abajo. Hacia abajo. Otro mundo que colapsa el 2014 es el mundo en el que los bancos centrales, los diversos bancos centrales del planeta podían aupar la economía. Entonces lo que tú tienes desde la crisis del 2008 es, bueno, seamos sinceros, lo que tú tienes desde la crisis de los años 80 en Estados Unidos es los bancos centrales aupando la economía mundial. Así, con todos los esfuerzos y cada vez con más y más y más y más y más dinero para menores resultados. O sea, yo le pongo $1 millón, sube. Yo le pongo 10 millones de dólares, sube un poquito. Yo le pongo 100 millones de dólares, un centímetro más. O sea, cada vez se metía más y más y más dinero a lo que es los mercados a través de la compra de deuda, porque tú como Estado compras la deuda de la empresa tal para que la empresa tal invierta acá, ¿no? En otras, mueva la economía. Tú no compras el dinero como Banco Central porque estás interesado en el dinero. No, tú estás interesado en hacer circular el dinero, en que la economía fluya, en que se sostenga, en que se otorguen trabajo, se construya algo. Ese mundo se acaba en el 2014. Se estaba interviniendo y se estaba haciendo así, se estaba logrando que se eleve la economía, estaba creciendo y subían los precios del petróleo y el 2014... Ahora se está interviniendo en la economía solo para sostenerla, porque la presión es caer de una forma tan brutal que están haciendo todo lo posible por sostenerla y no están pudiendo. Ese es el proceso. Esa es la crisis del límite. Ese es el fin del mundo. Y los ejemplos que podemos dar son infinitos. El caso concreto más espectacular en este momento, con 2000% de inflación anual, es Venezuela. Venezuela tiene el peor gobierno del mundo. De todo el espectro político tiene el peor gobierno del mundo desde que entra Hugo Chávez Frías a la presidencia de Venezuela. Eso es del 1998 creo. Es en los años 90. Desde ese año que entra una pésima idea, una mala administración, ineptitud, corrupción y el peor paradigma económico imaginable de todos los disponibles en el planeta. ¡Pum! Entra. ¿Pasa algo? ¿Pasa algo? ¿Sucede algo? ¿Está mal? ¿Está en crisis? Hay protestas, incluso le dan un golpe de estado. Pero digamos que hay una huelga general, hay todo, hay protestas y todo, pero está bien. ¿A qué me refiero que está bien? A que al gobierno le va bien. Y gana todo el tiempo. ¿Por qué? Por el precio del petróleo. Cuando entra Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela, el precio del petróleo oscilaba entre 8 y 11 dólares. 8 y 11 dólares. Después, añitos más tarde, está en 17 dólares,
después está en 21, después está en 40, se mantiene en 40, 60, 100. Estaba en 100 y pico a promedio y en algunos momentos especulativos llegó a 140 en las crisis del 2008. Ya, esa es la trayectoria del precio del petróleo. ¿Qué pasa después? ¿Es Nicolás Maduro? Para nada. No hay mejores ideas, todo está mal, pero todo estaba mal ya antes. Lo que estaba haciendo el gobierno de Hugo Chávez era lo peor, estaba destruyendo a la industria venezolana en todos sus aspectos. Si la gente se está muriendo de hambre ahora en Venezuela es porque se destruyó su industria. Se destruyó su capacidad agrícola, se destruyó todo, no en el gobierno de Maduro. No en el gobierno de Maduro, en el gobierno de Hugo Chávez. Entonces, ¿qué es lo que llega? ¿Qué es lo que llega ahora? El 2014. ¡Pum! ¡Pum! Precio del petróleo. ¡Puf! Cae a la mitad. Cae a la mitad. Por la falta de demanda. Y valga notar que el precio venezolano, digo que el petróleo venezolano siempre tuvo un precio más bajo que el de que los criterios de petróleo, los índices de petróleo, por ejemplo el Texas, el barril de Texas, que se utiliza como referencia de precio. Siempre tuvo un precio más bajo porque es un petróleo de mala calidad, pero eso lo vamos a detallar en otro video. Ya, entonces, colapsa el gobierno venezolano, tiene una situación brutal humanitaria, tiene una situación brutal legal, es un espanto, es un horror el gobierno, y lo es, pero lo era desde 1998. Colapsa ahora, porque el fin del mundo es ahora. Porque ese mundo de vamos a comérnoslo todo termina. Porque ese mundo de intentar salvar la economía mundial, intentar crecimiento y que es cada vez menos efectivo, colapsa. Y todo lo que nos rodea en todas las direcciones es crisis del límite. En absolutamente todas las direcciones. No hay que esperar nada. Nada. Recortes. Austeridad en Alemania o no. Mini jobs en Alemania o no. Austeridad en Grecia. Siempre se habla en Grecia, ¿no? De la austeridad o no. Austeridad en España o no. Ahora en Argentina, austeridad o no. ¿Qué está haciendo el gobierno de Temer en Brasil? ¿Austeridad o no? La austeridad en Venezuela es forzada, es brutal, por el desorden de su gobierno, por la ineptitud del gobierno. Es por eso que es una situación particular de crisis, pero es lo mismo que está sucediendo en todas partes. En Estados Unidos. Porque aquí hay que ver una cosa, ¿eh? La austeridad, la pérdida de poder adquisitivo y todo lo demás no tiene por qué darse porque el gobierno diga, vamos a ser menos, ¿cómo se dice? Menos derrochadores. Se puede dar de otra manera, como se dio poco después del 2014, cuando cae el poder adquisitivo del euro respecto a otras monedas en 17%. En 17%. La economía de la eurozona debe ser la segunda economía del globo, después de la economía de la Unión Europea. Quítale a esa economía 17% de su capacidad de poder adquisitivo. 17%. Esa es una economía de 5 billones o lo que sea. ¡Puf! En 17%. Es un colapso tan grande que se reducen los precios de todas las cosas en todas partes. En Bolivia se reduce el precio del palmito. El palmito es
El palmito vendría a ser me temo que es un vegetal que se come, no sé si clasificarlo como fruto. Bueno, es algo que se come aquí, tenía cierto precio, colapsa. Colapsa, ¿por qué? Porque colapsa al otro lado la capacidad de consumo a ese precio. Entonces hay que bajar los precios de todo. En otras palabras, tú tenías crecimiento del planeta, sigue tu economía y ¡puf! Solo el colapso, solo el monto la caída del precio del poder adquisitivo del euro. Solamente eso es una crisis de la que no nos hemos recuperado para nada. Si a eso añadimos la caída, las pérdidas producto de la caída de los precios del petróleo, que solo el primer año, que es medio año que cae el precio, era 350.000 millones de dólares en los países del Golfo Pérsico. A ver, añadan todas esas crisis, añadan todas, por Dios, es un monto de dinero descomunal. ¿Qué es el fin del mundo? Es el fin de tu mundo este tu mundo, ¿no? Que va, que crece, que ofrece. Que ofrece, que va a ir hasta la estratosfera. ¡Chao! ¡Pum! 2014. Todas las intervenciones de los bancos centrales, Banco Central Europeo, Banco Central del Japón, Banco Central de Estados Unidos, es por intentar mantener esto a flote. Intentar mantenerlo, y no lo están logrando. ¿Cuál es la diferencia entre Venezuela y Alemania? ¿Cuál es la diferencia entre Venezuela y Estados Unidos? ¿Cuál es la diferencia entre Venezuela y China? ¿Cuál es la diferencia entre Venezuela y Japón? Obvio, industria diversificada, economía muy rica en lo que produce y todo lo demás. Por supuesto que sí, por supuesto. Pero la principal diferencia es la línea de crédito. Tú te puedes prestar más si eres Alemania, si eres Estados Unidos, si eres Japón. No es que le estés haciendo mejor. Ahora, entonces, esto colapsa. Ya no hay que esperar nada. Lo que te rodea políticamente, socialmente, climáticamente, epistemológicamente, militarmente, lo que quieras. Crisis de límite. En cualquier dirección. No hay que esperar nada. El mundo se acabó el 2014. Lo que nos queda, la opción que nos queda, la única opción que nos queda es: ¿vas a trabajar para que esto se mueva así, que es ordenado? ¿O vas a trabajar para que esto caiga así? Que no es muy agradable en las sociedades humanas cuando las sociedades humanas colapsen. Bueno, que quede muy claro. No hay que esperar nada, el problema nos rodea. El problema es lo único que hay, está en todas las direcciones. Lo único que queda es comprender el problema. Hablamos de la crisis del límite, hablamos los días lunes, los días jueves. Cuando subo los videos, agradezco comentarios, agradezco preguntas. Nos ayuda de que compartan esta información. Muchísimas gracias por su atención y ya saben que si quieren ver el final, lo único que tienen que hacer es, o mejor dicho, si quieren ver lo que hay después del final, lo único que tienen que hacer es ver todo lo que les rodea. Muchas gracias.